estoy para compartirles sobre me di cuenta que elegí el camino más difícil. Este vivo surge de una edición que estoy haciendo de un workshop que di el año pasado que se llamaba Enseñar a adultos y desafiar la virtualidad. Cuando estaba editando ese video, me escuché haciendo una aclaración que la hice en ese momento así muy al pasar y que me pareció que estaba bueno profundizar un poquito más en eso, porque creo que una de las cosas que me motiva más a estar acá, a compartir contenido, a crear formaciones para mi audiencia que me sigue acá, a ofrecer el curso de iniciación a la psicopedagogía laboral, a ofrecer el programa de creación de experiencias de aprendizaje, es justamente el título de este vivo, que es que me di cuenta que elegí el camino más difícil o el camino difícil, que fue el camino que encontré. O sea, no reniego de eso, no me quejo de eso, no sufro por eso, pero la realidad es que fue el camino que encontré en ese momento. Piensen, hace más de 20 años atrás, esta señorita se recibe de psicopedagoga, se le ocurre dedicarse a la psicopedagogía laboral y arreglátelas. Dentro de lo que es la psicopedagogía laboral siempre me orienté más por el lado de la capacitación, como todo el tema del aprendizaje en los adultos, el aprendizaje en contexto laboral, el aprendizaje y de las organizaciones, como esto del aprendizaje que se da tan en todos lados, que bueno, fue por el lugar por donde más me interesó ir. Ahora lo que yo digo es, esto de elegir el camino difícil tiene que ver con que por desconocimiento, porque obviamente no estaban las posibilidades que existen ahora, pero más que nada quizás no fui del todo, si tuviera que volver el tiempo atrás, creo que hubiera tratado de ser un poco más pilla, un poco más estratégica a la hora de elegir, ¿no?, los recorridos. Sin embargo, todo ese bagaje obviamente me sirve infinito ahora, ¿no? Bueno, ya hace rato. Y a lo que voy con todo esto es, ¿cómo llegué yo a ofrecer un workshop que se llamara Enseñar a adultos y desafiar la virtualidad? En primer lugar, ese workshop está dividido como en 3 momentos. El primero es enseñar a adultos, el segundo es los desafíos de la virtualidad y el tercero son como estrategias para lidiar con esos desafíos, ¿no? Cuando empiezo a hablar del aprendizaje de los adultos, empiezo a contar cuáles son, yo siempre hablo de cuáles son las necesidades que tenemos los adultos al momento de aprender, que si bien todos los adultos que aprendemos sabemos de cuáles son nuestras necesidades, a veces nos cuesta detectar, descubrir y poner el foco en para qué necesitan los adultos en general para aprender, ¿no? Entonces ahí me vino a la cabeza, y en el workshop yo cuento que cuando empiezo a hablar de esto del aprendizaje en los adultos, hago la aclaración de que este contenido que voy a compartir no está en ningún libro en particular, porque de tanto interés sobre eso y de costarme un montón de encontrar algún libro que hable del aprendizaje en los adultos. De hecho, es una pregunta recurrente que me hacen: ¿de dónde sacar material, de dónde leer sobre el aprendizaje de los adultos? Cuesta encontrar. Y fui como construyendo lo que hoy es la teoría que uso o el contenido que uso para explicar el aprendizaje en los adultos. O sea, y esos requerimientos que tenemos los adultos al momento de aprender. Y acá voy al segundo punto, que es el de los desafíos de la virtualidad. ¿De dónde salió esto de los desafíos de la virtualidad? Realmente eso sí, no lo leí en ningún lado, si bien obviamente desde la pandemia que se habla de los desafíos de la virtualidad. Se habla de la virtualidad en general, ¿no? Y creo que todas y todos hemos pasado por, desde el lado de participantes y desde el lado de facilitadores o facilitadoras o docentes de alguna formación, hemos lidiado con esos desafíos, ¿sí? Lo que pasó fue, y acá viene como la parte que digo, me gustaría contar esto, porque si no parece, viste, que ella de repente se le ocurrió hacer y sacó cosas googleó, sacó cosas de internet, o se le ocurrió solamente para ofrecer el workshop, para vender. La verdad es que no. Entendí, después de este recorrido que vengo haciendo de más de 20 años, pero sobre todo desde la pandemia hasta acá, en relación a la virtualidad,
que hay un gran desafío muchos grandes desafíos que se nos presenta por la virtualidad, ¿no? Entonces ahí es donde me di cuenta qué era lo que había pasado, o sea, cómo fue que yo llegué a esas conclusiones, a poder armar como un listado de requerimientos, un listado de desafíos tan claro, ¿no? Que si bien en el workshop yo explico, no es que los desafíos están así tan aislados, como que todos tienen que ver con todo, es como un gran desafío la virtualidad, y yo a fines educativos simplifico y voy como, bueno, es este, y medio que todos se relacionan entre todos, ¿no? De alguna forma. Bueno, cuando empiezo a hablar de los desafíos, lo que me di cuenta hoy, especialmente, es que en el momento que empieza la pandemia, yo soy docente de una cátedra que se llama Psicopedagogía Laboral y que es anual, ¿sí? ¿Vamos a empezar a cursar? Pues no, vamos a encontrarnos por Meet. Lo que pasó es que justo me tocó el curso más numeroso en mi historia de docente. Era una cosa impresionante. Me pasa con esa cátedra, que es una cátedra Psicopedagogía Laboral, en la carrera de Psicopedagogía, donde yo presumo, y bueno, he tenido razón muchos años, cada vez tengo menos razón por suerte, de que las alumnas que cursan esa materia, que no es optativa, es obligatoria, no tienen la opción de cursarla o no cursarla, la tienen que cursar. Entonces siempre mi desafío es cómo lograr que esa cátedra sea atrapante, sea interesante, les sirva ese contenido para algo, independientemente de que se dediquen a la psicopedagogía laboral o no. Y que si en algún momento quieren cambiar de rumbo y pasar, qué sé yo, de clínica a laboral o de escuela a laboral, que pasa mucho, que tengan alguna herramienta, que tengan alguna idea, un conocimiento, que por lo menos entiendan y les quede clarísimo cuáles son las áreas de trabajo y los aportes que se pueden hacer desde la psicopedagogía laboral. Cuestión que con eso en la cabeza, virtualidad, 40 alumnos en total ese año, me cuestionaba mucho más allá del contenido, y acá viene el kit de la cuestión. Más allá del contenido, no hay contenido posible desde mi punto de vista, no hay contenido abordable, no hay aprendizaje, no te digo no hay aprendizaje posible, porque creo que aprendizaje posible hay casi siempre, en mayor o menor medida, pero no hay contenido abordable en una situación en donde la mayoría trabajaba todo el día y la mayoría trabajaba como docentes. Entonces mi desafío en ese momento era cómo hacer para lograr lo máximo posible, cómo hacer para atravesar esa pantalla, para llegar a la casa de cada uno de mis alumnos o alumnas, independientemente de esta situación, de que estén recontragotados, cómo hacer para que esas personas que son mi foco, que son mi mira, porque las personas que están ahí, los adultos que están ahí aprendiendo, son los que están en la mira. El contenido es súper importante, pero no es lo más importante, que es lo que históricamente aprendimos en espacios de formación de adultos, que el contenido era lo importante. Entonces las slides todas escritas, o diapositivas, bueno. Antes se decía diapositivas, ahora se dice más slides, o el pizarrón, o escribiendo en el pizarrón dando la espalda, o hablando sin parar como un monólogo, como si fuéramos robots que podemos estar con niveles de concentración altísimos todo el tiempo. Sabemos que es imposible, menos en esa situación. Entonces, ¿cómo hacer para sostener en la mira a la persona futura o futuro profesional de la psicopedagogía que estaban cursando el último año de la carrera, para que ese contenido llegue, ¿no? Para que ese contenido esté en la mira de esas personas. Así que bueno, ahí empecé a cuestionarme cuáles eran los desafíos de la virtualidad, qué era lo que necesitábamos, qué era lo que necesitaba yo como docente en ese momento, qué era lo que necesitaban ellos como alumnado, ¿sí? A poco de empezar esas clases, empecé a dar capacitaciones virtuales para diferentes grupos de personas
en situación laboral. Entonces ahí una vez más me pasó que necesitaba como atravesar toda esa, ¿no? Como poder decir, más allá de todo esto, quiero que conecten con mi mirada, que me sigan, que puedan conectar con el contenido, que puedan conectar con esta propuesta, que se lleven algo, que digan, che, valió la pena esta hora que me conecté, me llevé algo. ¿Viste cuando estás en algún lugar y decís, me llevo algo piola, ¿no? Así que así fue como empecé a describir estos desafíos de la virtualidad y, a su vez, a pensar estrategias para lidiar con esos desafíos. En definitiva, estos 3 contenidos, que son parte del workshop Aprendizaje de Adultos, Desafíos de la Virtualidad y Estrategias para lidiar con esos desafíos de la virtualidad, fueron construcción de muchas horas de jugar en descenso. Muchas horas de entrenamiento, muchas horas de práctica en cancha, muchas horas de observar partidos míos y ajenos. Lo que sí me interesa es que las personas, los profesionales que llegan a mí a través de esta cuenta o a través de LinkedIn o por recomendación o por lo que sea, que yo pueda ayudarlos a simplificar ese camino, ¿no? Si yo hice ese camino más difícil, donde fui agarrando de todos lados, construyendo, mirando mucho, entendiendo a diferentes perfiles de adultos, entendiendo diferentes intereses, entendiendo diferentes contextos, entendiendo diferentes estilos comunicacionales y todo eso, llevarlo a un conocimiento como profundo de lo que son los aprendizajes, las necesidades de los adultos, cómo encarar los diferentes desafíos de la virtualidad y no de la virtualidad, porque también cuando doy formación de formadores para empresas, procesos de capacitación para formar a facilitadores internos en compañías, ¿no? Entonces ahí también hablamos de lo presencial y hay muchos desafíos. Podemos hablar de los desafíos de la virtualidad, pero también hay un montón de desafíos en la presencialidad. Hay desafíos propios de trabajar con adultos, ¿no? De abordar el aprendizaje en adultos, y sobre todo en adultos que están en situación laboral, ¿sí? Que es otra particularidad. Lo que busco, ¿no? Con mis propuestas formativas es aliviar ese camino, ¿no? Como mostrarles, che, el camino es este. O sea, yo ya armé mi metodología, ya sé cómo es el camino, ya sé cuál es el paso A, el B, el C, el D. Después, obviamente, eso de nada sirve aprenderlo si no se aplica. O sea, y ahí es donde viene la idea del programa Creación de Experiencias de Aprendizaje, ¿no? Este programa que tiene... Ahora estamos en proceso de inscripciones. Es un programa en donde yo cuento este paso a paso de la creación de una propuesta formativa, contemplando todas estas cuestiones. No es solo el paso a paso formal de primero esto, después bajar a la guía, sino mucho más allá. Eso es como, te diría, el primer módulo. El segundo módulo es porque el primero es uno de contexto que a mí me encanta y me parece fundamental. Y después vamos trabajando cómo hacer de eso una propuesta rica, una propuesta transformadora, una propuesta que genere impacto, una propuesta que modifique aquella conducta que necesitamos modificar o aquel hábito que queremos que incorporen, ¿no? El campo de la práctica es fundamental y por eso es que el programa Creación de Experiencias de Aprendizaje, vuelvo a esto porque no es que es un curso grabado que lo ves y ves, o sea, por eso lo ofrezco como programa con seguimiento semanal, porque lo que más busco es que apliquen. Obviamente las personas que se anotan son adultas, tienen sus cosas, tienen sus responsabilidades. Hay un diálogo previo de, mirá que vas a necesitar tantas horas semanales, que vas a necesitar tanto... Después hay adultos que pueden hacerlo, adultos que no, y adultos que la vida... como a todos, ¿no? nos sorprende con otros desafíos y entonces eso queda por ahí en un segundo plano. Pero el tema de aplicar es fundamental. Entonces nosotros mientras vamos viendo ese proceso, contemplando todas estas cuestiones que van a ver en el workshop y otras tantas más, van aplicando, ¿no? Es como, bueno, a ver, este es el primer paso. ¿Hasta dónde llegaron? Tú, hasta acá. Bueno, ahora que está esto, vamos a esta parte. Tic. Entonces, aplicándolo con un ejemplo que quieras hacer real o un ejemplo imaginario, el aplicar constantemente es una necesidad,
¿no? Y como decía, si no tenés una propuesta formativa clara para poner en práctica esos contenidos, yo lo que les digo es pensemos alguna propuesta hipotética, imaginemos toda la situación, porque aplicándolo una vez después es mucho más fácil, obviamente, cuando te llegue la situación a aplicarla, ¿no? Yo tengo la suerte de que, y esto es una maravilla para mí, porque en todos los grupos hay un porcentaje de las personas que hacen SEAN y en el momento, antes de que yo pida la aplicación, ya lo están aplicando en sus contextos laborales, en el contexto, en donde sea, ¿no? Porque tuvieron que dar una capacitación para un grupo determinado, porque se les ocurrió, porque tenían una idea hacía mucho y les dio ansiedad y quisieron ponerla en práctica antes. Entonces esto también es interesante. Cuando vos tenés el foco, en la mira puesta en las personas que están aprendiendo ahí, el contenido se acomoda a las personas, ¿sí? No al revés. Bueno, creo que he hablado un montón. Creo que he cumplido con el objetivo de contarles por qué me di cuenta que había elegido el camino difícil de aprender sobre cómo aprenden los adultos, sobre cuáles son los desafíos que tenemos los adultos al momento de aprender, virtuales o no virtuales, y cuáles son las estrategias que podemos aplicar para lidiar con esos desafíos. Gracias por acompañarme en este vivo y bueno, nos vemos pronto. Gracias por estar. Un beso enorme.